Perlas del libro de Génesis. ¿Cómo se cumplió la promesa de Dios del nacimiento de Isaac hecha a Abraham y Sara? ¿Qué aprendemos de la aparente demora de Dios para cumplir la promesa? ¿Por qué Dios acepta que Agar e Ismael sean echados de la casa de Abraham? ¿Qué lección se puede sacar del pacto de Abraham con Abimelech? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Gracias te damos, Dios, en este día por tus cuidados. Gracias por tus bendiciones. Te encomendamos a ti, Señor, nuestras vidas y te suplicamos que nos guíes en el estudio de tu palabra, que nos ayudes a entender, Señor, las perlas que tiene encerrado para nosotros el capítulo 21 de Génesis. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, que el Señor les bendiga grandemente. Pongámonos cada día en sus manos. Pongamos nuestros planes, nuestros temores, nuestras alegrías, todo lo que somos en las manos de Dios. Cada día compartamos la palabra. Animemos a las personas a sumarse al estudio de un capítulo diario, versículo a versículo. ¿Qué vamos a aprender hoy en este capítulo 21? La primera perla que encontramos en este capítulo 21 es el valor de la palabra. El valor de la palabra de Dios y el valor que nosotros debemos dar a nuestra palabra. Dice el versículo 1: Jehová visitó a Sara. ¿Y cómo visitó a Sara? ¿En qué momento? Como había dicho. Jehová visitó a Sara como había dicho. ¿Saben? En el Salmo capítulo 15, nosotros encontramos el Salmo dedicado a los que habitarán en el monte santo de Dios. Y entre las características de quienes morarán en el monte santo de Dios, dice: el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que dio su palabra y se da cuenta que esa promesa hecha va en contra suya, no por eso cambia. El valor de la palabra, el valor de las promesas que nosotros debemos hacer o que hacemos. Algo similar encontramos nosotros en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, el Señor habla acerca de las promesas y dice en el 5:4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Y quién nos dice que cumplamos nuestra palabra? ¿Quién nos dice que cumplamos lo que prometemos? Dios, porque Él nos da el ejemplo. Visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Y en qué momento le dijo a Sara? ¿En qué momento le dio su palabra de que volvería? Y esa promesa lo encontramos nosotros en el capítulo 18. En el capítulo 18, versículo 10 dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y en el versículo 14 volvió a reiterar su promesa. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida será, o Sara tendrá un hijo.
¿Qué valor le da usted a su palabra? ¿Cuánto vale su palabra? ¿Es creíble lo que usted dice? ¿Las personas confían en su palabra o las personas saben que su palabra no tiene valor? Esta es la primera perla. E hizo Jehová con Sara como había hablado, según la promesa dada. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Miren, aquí nosotros encontramos una gran perla para entender la palabra de Dios, para entender las profecías. Como muchas de las promesas de Dios, esta promesa se cumplió precisamente en el tiempo que Dios había señalado. Recordemos nuestro estudio de los capítulos 6, 7, 8. El diluvio, por ejemplo, se dio en el tiempo señalado por Dios. La liberación de Egipto en el tiempo señalado por Dios a la cuarta generación. El nacimiento del Mesías, Gálatas 4:4, en el tiempo señalado por Dios. Y así podemos ir viendo nosotros muchos acontecimientos, muchas profecías que se han cumplido en el tiempo señalado por Dios. Cree en la palabra del Señor. El Señor ha prometido que vendrá por segunda vez. Cree, cree. Y Sara concibió. Y algo más encontramos aquí nosotros. Concibió en su vejez, cuando ella ya no podía tener hijos, humanamente hablando era imposible. Cuando ella sale con Abraham de su tierra, tenía 65 años, pero aún ella tenía la costumbre de la mujer, aún ella ovulaba, menstruaba. Pero cuando tiene a Isaac, ella ya había dejado de menstruar. Como dice Reina Valera, ya no tenía la costumbre de la mujer. Humanamente era imposible. Y allí es donde nosotros nos encontramos con el Dios de lo imposible. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Había preguntado Dios mismo a Abraham en el 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo imposible? Y la respuesta es no. Para Dios no hay nada imposible. Cuando el hombre siente que ya no puede más, por ejemplo, en casos de personas de enfermedades terminables, cuando la medicina dice que ya no puede más, es la oportunidad de Dios, es el turno de Dios. La mujer que padecía 12 años o que padeció 12 años de flujo, ella gastó todo su dinero en médicos, buscó todo lo que tenía buscando la sanidad y no encontró. Y Jesús fue la solución a sus problemas. Para Dios no hay nada imposible. Tenlo muy presente. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Recuerden que ese nombre, Isaac, Dios mismo lo había anunciado. Dios mismo le dijo a Abraham en Génesis 17:19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Isaac, ese será su nombre. El nacimiento de Samuel, el profeta, el juez, fue un nacimiento milagroso.
El nacimiento de Juan el Bautista fue un nacimiento milagroso. De forma similar, encontramos ahora el nacimiento de Isaac, un nacimiento milagroso. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Miren, en la promesa que Dios le hace a Abraham y a Sara, Abraham y Sara no podían hacer nada. Humanamente era imposible, aunque ellos 14 años atrás intentaron hacer algo y complicaron las cosas. Y esas complicaciones trajeron consecuencias que se viven hasta el día de hoy. Cuando el ser humano no puede hacer nada, es cuando Dios hace. ¿Y cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Hacer lo que Dios nos ha dicho, hacer como Dios nos ha mandado. Y Abraham hizo como Dios le había mandado, circuncidó a Isaac a los 8 días de nacido. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, hacer como Dios nos ha mandado, sin añadir ni quitar. Recuerda siempre, no nos corresponde a nosotros ni añadir ni quitar. A nosotros solo nos corresponde hacer según como Dios lo ha mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 100 años. Habían pasado exactamente 25 años desde la primera promesa de un hijo. 25 años. Génesis 12, 1 al 4. Allí se le da la primera promesa. Hacer de su descendencia una descendencia numerosa. Y después de 25 años se cumplió esa promesa. Aparentemente Dios tarda. Aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Porque nosotros vivimos siempre apresurados. Nosotros queremos que las cosas sucedan ya. Nosotros queremos que las cosas sean rápidas. Pero Dios tiene sus razones. Y Abraham esperó 25 años. Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. No desmayemos. Si Dios ha dado su palabra, esperemos. Él lo va a cumplir, aunque parezca que demora, como dice el profeta Habacuc. Esperemos, sigamos esperando. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Recuerdan ustedes cuando los 3 viajeros visitan a Abraham y Dios le anuncia que tendrá un hijo? Sara, que estaba escuchando, se rió. Aproximadamente un año antes, la risa de Sara había reflejado cierta incredulidad, porque ella decía: mi esposo está viejo, yo ya no puedo concebir. Pero ahora la risa de Sara era de gozo, de alegría. A veces nosotros podemos reír de miedo, a veces podemos reír nosotros de dolor, de un dolor extremo, al sentir que como que no doy más, y hay personas que ríen. Pero cuando Dios llega a nosotros, cuando Dios nos visita, nuestra risa, nuestro gozo es de plenitud. Nuestra risa, nuestro gozo es completo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? ¿Quién dijera? ¿Qué ser humano podría decir en las condiciones que ellos estaban, ya de 100 y 90 años? ¿Quién podría decir que Abraham puede tener un hijo suyo? Para Abraham, Ismael era el heredero.
Ya tenía 13 años cuando es concebido Isaac. ¿Se dan cuenta? ¿Quién podía decir, van a tener un hijo? Humanamente era imposible. No había forma. Pues le he dado un hijo en su vejez. Esos son los milagros del Dios en quien nosotros creemos. Esos son los milagros que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. ¿Se van dando cuenta nosotros? ¿Mm? La venida del Mesías, el Evangelio a todas las naciones y el hogar eterno en Canaán debe darse en función a qué? A la seguridad de que Dios cumple su promesa. Él cumple su promesa. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Entre los orientales el destete se realizaba a una edad más avanzada que en los países occidentales. De acuerdo con el libro apócrifo Segunda de Macabeos 7:27, las madres judías alimentaban a sus hijos durante 3 años. También podríamos encontrar una referencia en Segunda de Crónicas 31:16. ¿Qué dice? Vamos a leer qué dice Segunda de Crónicas 31:16. A ver. Dice Segunda de Crónicas 31:16. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. Desde el destete eran considerados, pero más específicamente es el libro de Macabeos, un libro apócrifo, el que dice que a los 3 años era el destete. Parece que Samuel fue llevado al santuario inmediatamente después de haber sido destetado, cuando ya podía ministrar delante del Señor. Primera de Samuel 1:22 al 28. Es una costumbre oriental celebrar el destete de un niño mediante una fiesta ritual en la que se espera que él participe de la comida de alimento sólido por primera vez. Así se señala la terminación de la infancia. Una fiesta, 3 años. Y aquí empiezan los problemas. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. No se ponen de acuerdo los comentaristas sobre en qué consiste esta burla, pero la burla debe haber sido muy fuerte, al punto que Sara reacciona y pide que Agar y su hijo sean expulsados. Ya el niño tenía 3 años. Sara no pide la expulsión cuando nace Isaac, 3 años después. Génesis simplemente nos dice que se burlaba de su hijo Isaac. Y esto de las burlas nosotros encontramos en varias partes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, esto de ridiculizar. En el mismo caso de José, ¿no? Encontramos un caso cuando en la casa de Potifar se burlaban de él. El hecho es que esta burla de Ismael desencadenó el enojo y un pedido que realmente para nosotros resulta muy duro y difícil de entender. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Aquí había otro problema que sale a luz.
quien heredaba al padre era el hijo mayor, y el primogénito en este caso era Ismael, no Isaac. Según las leyes, según la costumbre, quien debía heredar era Ismael. Aquí encontramos otro agravante. Y este pedido puso en apuros a Abraham. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Se imaginan? Para Abraham, Ismael ha sido su único hijo durante más de 13 años. Su único hijo. Él como que ya había perdido la esperanza de tener un hijo. Pero en los planes de Dios no estaba Ismael. Dios tenía planes particulares para Ismael. Haría también de él una gran nación, pero la promesa hecha a Abraham de que de su descendencia se levantaría una nación que sería luz para las naciones, no estaba. Allí no estaba Ismael. De su descendencia debía, o esa descendencia debía surgir de Isaac. Y Abraham está preocupado. Echa fuera. ¿Se imaginan ustedes la situación que estaba viviendo Abraham? ¿Qué hago? Cuando hay problemas de esta naturaleza, ¿qué hace usted cuando tiene problemas difíciles? Abraham no había consultado a Dios aquella vez cuando Sara le ofrece a Agar. Y ahora Abraham seguía viviendo las consecuencias de su error, de su pecado. Seguía viviendo. Entonces Dios entra en acción. Dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Oye su voz. Desde un punto de vista humano, parece extraño que Dios aprobara el pedido un tanto egoísta de Sara. Aunque Dios estuvo dispuesto a bendecir a Ismael, recuerden, capítulo 16, versículo 10. Y ahora en este capítulo también volvemos a encontrar la reiteración del anhelo de Dios de bendecir a Ismael. Y ahora Dios aprueba el pedido de Sara. ¿Se imaginan en nuestros tiempos cómo sería considerado el pedido de Sara y la aceptación de Abraham de expulsar a Agar y a Ismael? ¿A dónde iban a ir? Por lo menos hoy en día hay ciudades, hay naciones a donde ir. En ese tiempo, ¿a dónde tenía que volver? ¿A Egipto? Porque Agar era una egipcia. Nosotros los seres humanos nos dejamos llevar, como les he mencionado anteriormente, en muchas situaciones por el sentimentalismo. Perdemos de vista muchas cosas y el sentimentalismo nos va ganando. Y aquí Abraham no podía dar paso al sentimentalismo. Ahora Dios le dice: tienes que echarla. Obedece a lo que te dice tu esposa. Haz como ella dice. Y entonces dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. También de Ismael va a nacer una nación. Más adelante, cuando nacen Jacob y Esaú, Esaú también es padre de una gran nación. Como vamos a ver en su momento, así como de Ismael surgen 12 tribus, 12 pueblos, de Esaú de igual manera. Pero en los planes de Dios no estaba Ismael, era
Isaac, el hijo de la promesa, como más tarde Pablo utiliza la figura de lo que es el hijo de la sierva y el hijo de Sara, para enseñarnos que nosotros vivimos, nos movemos por la promesa de Dios, por la palabra de Dios, por creer en su palabra y no por hacer las cosas como a nosotros nos parece. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. La palabra pan en hebreo es un término colectivo para toda clase de alimento. El odre hecho de una piel de cabra debe de haber contenido suficiente agua como para que ésta durara desde un pozo hasta el siguiente. Pero tal parece que Agar se extravió en el desierto. Anduvo errante por el desierto de Berseba. Y en eso de andar errante por el desierto de Berseba, se acabó el agua. Se acabó. Y ahora una vez más, Agar se ve en apuros, como aquella ocasión cuando huyó de Sara porque ésta la maltrataba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El muchacho tenía aproximadamente unos 17 años, 16, 17 años. Recuerden que Abraham tenía, 14 años. Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael. Tenía 14 años. Ya era jovencito el muchacho, por eso se dice el muchacho. Ahora se encuentra en una situación crítica, difícil. No hay agua. Agar simplemente espera que el muchacho muera. Pero el muchacho alzó su voz y lloró. La situación era difícil. A Agar Dios le había prometido, recuerden, por medio de su ángel, que de él haría una gran nación. Pero Agar había olvidado esa palabra, esa promesa. No reclamó la promesa de Dios. No reclamó. Y además, cuando nosotros nos encontramos en una situación extrema, en una situación de crisis, hay muchas cosas que olvidamos. Hay muchas cosas que simplemente dejamos pasar porque la situación que estamos viviendo hace que perdamos de vista la lucidez. El lloro del niño es escuchado en el trono de los cielos. Y oyó Dios la voz del muchacho. Oyó Dios. Todo clamor llega al trono del Señor. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Qué pregunta, ¿verdad? Dirían algunos, esa pregunta está por demás. Ve que el muchacho se está muriendo, ve que Agar simplemente no sabe qué hacer, ya se dio por vencida, simplemente está esperando que muera el muchacho y le pregunta: ¿qué tienes, Agar? Y antes que Agar responda, el mismo ángel le dice a Agar: no temas, no temas. ¡Qué maravilla! Esta palabra, cuando se escucha de los labios de Dios, no temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios ha oído la voz.
Cada vez que clamas, cada vez que pides ayuda, cada vez que pides auxilio, el Señor escucha, el Señor oye. Espera en su palabra, espera en su promesa. Dios ha oído. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Levántate, no te des por vencida. No ha terminado todo. Sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Miren, aquí como que no tiene sentido. El muchacho se estaba muriendo. En lugar de decirlo, levántate, sosténlo en tu mano y dale de beber o dale de comer o háblale. En lugar de eso se anuncia la promesa, yo haré de él una gran nación. ¿Y por qué? Porque Dios ve más allá de lo que nos sucede. Nosotros simple vemos el momento, el presente. Perdemos de vista lo que Dios ve. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios abrió los ojos de Agar. No estaba allí la fuente. Esa fuente apareció milagrosamente. O estaba allí la fuente y en su desesperación y en el sentir que ya no hay nada más que hacer, simplemente Agar no vio. Agar fue llevada a un pozo de agua que estaba cerca, un pozo que había estado allí todo el tiempo. El poder divino no produjo agua clara, sino una visión clara. ¿Cuántos necesitamos que nuestros ojos sean abiertos? ¿Cuántos necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para entender, para comprender, para ver mejor las cosas, para discernir entre el bien y el mal? Cuando Dios te dice, hazlo. A Agar le dijo, levántate, levanta al muchacho, sosténlo. Y ahora cuando se fija Agar, allí había agua. Agua. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Posiblemente los planes de Agar era volver a Egipto, pero no era el plan de Dios que Ismael creciera en Egipto, sino allí en esas tierras, y en esas tierras fue sostenido, sustentado por Dios. Dios estaba con el muchacho y creció. Ismael creció bajo la continua protección de Dios y llegó a ser cazador, dedicándose con lo cual pudieron sostenerse él y su madre. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Empezaba a surgir la primera nación del descendiente de Abraham. Cerramos esta parte de Agar, Ismael, y nos encontramos ahora en otro escenario. En un escenario en el cual están una vez más Abraham y Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Habiendo presenciado la bendición del cielo sobre Abraham, primero en Gerar y después en Beerseba, Abimelech consideró que era ventajoso celebrar un pacto con él. Una relación más estrecha con un hombre tan próspero también podría beneficiarlo. Al principio se consideró superior a Abraham, pero ahora Abimelech reconoció que Abraham era infinitamente superior a él. Dios ha prometido hacer de sus hijos cabeza y no cola. Y Abraham el viajero,
Abraham, aquel hombre que no tenía tierra, se había convertido en cabeza. Recuerden, fue respetado por el rey de Sodoma tras la victoria conseguida contra la coalición. Y ahora este hombre, Abimelech, le propone entrar en alianza. ¿Debemos entrar en alianza nosotros con los no creyentes? Y aquí encontramos nosotros un ejemplo de que sí, pero debe cumplirse una condición. Tú debes ser quien influya, no que el no creyente influya sobre ti. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Yo juraré. Abraham acepta. Acepta entrar en alianza con Abimelech. Y Abimelech no simplemente quiere asegurar su reino, sino el de su hijo y el de su nieto. Recuerden que Abraham vivió 175 años. Isaac nació cuando él tenía 100. Isaac tenía 75 años cuando Abraham murió. Los hijos de Isaac tenían 15 años cuando muere Abraham. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Miren, aquí hay un problema y una perla preciosa para aprender. Cuando hay un problema, algunos optan por no decir nada y otros optan por enojarse y gritar. La mejor solución es hablar con moderación, hablar de una forma tal que se solucione el problema, pero no callar. Por alguna razón, Abraham, que nos dio una lección de cómo se soluciona un problema cuando hubo esa diferencia entre los siervos de Lot y el suyo, en esta ocasión se calló. Los siervos de Abimelech le habían quitado un pozo que Abraham había abierto y él no dijo nada. Y ahora recién le hace saber a Abimelech y él dice, no sé nada. Y tú tampoco nunca me dijiste. Cuando hay un problema, háblalo. Háblalo en el momento adecuado, en el momento cuando todo esté calmado. No trates un problema cuando los ánimos estén caldeados, sino cuando estén tranquilos. Y este momento, quizás Abraham haya estado esperando un momento como esto y ahora se lo hace saber a Abimelech. Y el momento es propicio. Abimelech quiere entrar en alianza con él. Quiere entrar en alianza. Y ahora ese momento preciso se había presentado y le dice, esto sucede. Tus hombres me han quitado un pozo. Y los pozos de agua en esas regiones eran vida. Eran vida. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. ¿Ven cómo se van solucionando los problemas? Un problema debe ser afrontado, conversado en el momento apropiado, no cuando los ánimos estén caldeados, y tampoco optes por no decir nada.
Abraham entra en alianza con Abimelech, pone como testigos a esas 7 corderas. Este pozo es mío. Y ese pozo pasó de generación en generación. Los pozos, insisto, en esos tiempos eran vida. Y alguien puede decir entonces, ¿se puede jurar? Miren, cuando nosotros leemos el tercer mandamiento, habla acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. El problema con nosotros es que no le damos valor a nuestra palabra. Y muchos juran para que les crean. Y como juran, ya alguno le dice, ya bueno, ha jurado, lo voy a creer. Pero quien no le da valor a su palabra, ni aun cuando jura, lo va a cumplir. Tienes que aprender a conocer a las personas. Y sobre todo, tienes que aprender a conocerte a ti, si le das o no le das valor a tu palabra. Y aquí juraron ambos. Y ambos cumplieron la parte que les correspondió. E hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Se celebró este pacto, esta alianza. Y aquí encontramos por primera vez esta frase, la tierra de los filisteos. Muchos detractores de la Biblia dicen, bueno, aquí hay un error, porque en esos tiempos todavía los filisteos no estaban allí. Miren, que los filisteos en esos tiempos no se hayan convertido en naciones conquistadoras, dominantes, es otra cosa, pero los filisteos siempre han estado allí. Y hay evidencias que han ido surgiendo que muestran de que sí vivieron en esa región. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Planta un arbolito. Reza el dicho que toda persona debe plantar un árbol, escribir un libro y tener su familia. Y Abraham plantó un árbol tamarisco. Y invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Se ha dado cuenta usted que Abraham era un hombre que siempre invocaba el nombre de Dios? Era un hombre que siempre levantaba sus altares. Como en todas las demás partes, Abraham celebró culto público aquí también. Lo hemos visto en Génesis 12, 7, 8, en el 13, 4, en el 13, 18. El objeto de su culto era el Dios eterno, literalmente el Dios de eternidad, en contraste con las deidades paganas. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Allí se quedó Abraham por mucho tiempo. Abraham nunca perdió de vista que era un advenedizo, que era un peregrino, que era un extranjero en esas tierras. Nunca perdió de vista. ¿Y quién lo dice? El capítulo 11 del libro de Proverbios. Él sabía que su herencia estaba no en esta tierra, sino más allá. Dice que se mantuvo como viendo y esperando la ciudad de Dios, cuyo arquitecto es Dios mismo. Cuando Abraham muere, todavía las tierras le eran ajenas, a pesar de que Dios le había dicho, te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. Cuando Abraham se levante, será para que ingrese a la Canaán celestial. ¿Qué perlas hemos aprendido de este capítulo? ¿Podemos hacer alianza con los no creyentes? Sí es posible, pero debes dejar en claro quién eres tú y ser tú quien influya, no que ellos. Y sobre todo, recuerda, dale valor a tu palabra. Dale valor, que la gente crea en tu palabra cuando te escuche. Que Dios te bendiga. Amén.